La verdad es que este live de Jungkook fue de esos que se sienten como una videollamada entre amigos. No fue un directo preparado para cantar ni para hacer un gran anuncio, sino que simplemente apareció porque quería probar todo el equipo nuevo que acababa de comprar y de paso pasar un rato con ARMY. Desde que empezó, estaba completamente concentrado intentando descubrir cómo funcionaba todo. Se le veía cambiando botones, revisando el audio, moviendo la cámara, probando los micrófonos y preguntando varias veces si el sonido se escuchaba bien. Incluso se reía porque decía que de repente todo era muy complicado y que todavía estaba aprendiendo a usar su nueva configuración. Contó que cambió prácticamente todo su estudio, porque se compró una computadora portátil nueva, un teclado nuevo, un mouse nuevo, una alfombrilla nueva y hasta varios micrófonos. Básicamente, renovó todo su espacio de trabajo porque el anterior ya se le estaba quedando corto. De hecho, contó una anécdota muy graciosa. Dijo que se emocionó tanto comprando equipo que terminó adquiriendo un micrófono que ni siquiera necesitaba. Entre risas comentó que si alguien de su alrededor quería empezar a hacer transmisiones o necesitaba un dispositivo para grabar, que le avisara porque estaba dispuesto a regalárselo. Ese tipo de comentarios hacen que el live se sintiera muy natural, como si simplemente estuviera conversando mientras organizaba su escritorio. También explicó por qué decidió cambiar todo su equipo. Contó que con la computadora anterior tenía muchos problemas de retraso cuando quería usar efectos de sonido o grabar, así que empezó a investigar y terminó comprando un sistema del gato para mejorar toda la configuración. Mientras hablaba, iba cambiando luces, moviendo cámaras, ajustando la exposición y el balance de blancos, porque quería que la imagen quedara exactamente como a él le gustaba. Incluso repetía varias veces que odia dejar las cosas más o menos bien y que si empieza a configurar algo, necesita dejarlo perfecto. Pero una de las partes más interesantes llegó cuando empezó a contar cómo había sido su día. Dijo que se levantó muy temprano y decidió salir solo. Se fue al cine sin compañía y comentó que la experiencia le gustó muchísimo. Vio la película Hope en 4DX y dijo que fue increíble, que había momentos en los que prácticamente estaba apretando los puños por la emoción y que toda la experiencia se sintió muy real gracias a los movimientos y efectos del cine. Incluso comentó que le gustó tanto salir solo que ahora cree que debería hacerlo más seguido, porque le pareció relajante y divertido. Sin embargo, también contó algo que le pasó después del cine y que claramente le molestó un poco. Explicó que varias personas se acercaron de manera muy educada para pedirle una foto y que él aceptó encantado. Pero después, cuando entró a comprar pan, alguien simplemente le puso una cámara directamente frente a la cara sin decir absolutamente nada. Jungkook dijo que eso le pareció bastante descortés. Aclaró que no era una cuestión de edad ni de nacionalidad, sino simplemente de educación. Comentó que acercarle una cámara a alguien de esa manera no le parecía correcto, y quiso decirlo para que la gente entendiera que si se acercan con respeto y le piden una foto, él normalmente no tiene ningún problema en aceptar. Otro momento muy curioso fue cuando habló del concierto de Stray Kids. Contó que había ido porque quería ver a Channy y terminó viviendo una situación bastante inesperada. Dijo que Felix Youngbok lanzó unas gafas de sol al público y por pura suerte terminaron llegando hasta él. Lo contó riéndose porque ni él mismo entendía cómo habían acabado justo en sus manos. Después explicó que cuando terminó el concierto,
las devolvió, y hasta bromeó diciendo que quizá vuelvan a usarlas en el siguiente show. Más adelante la conversación cambió completamente de tema y empezó a hablar de videojuegos. Confesó que últimamente no encuentra ningún juego que realmente le llame la atención, así que está pensando en buscar algún juego para un solo jugador. Pero también lanzó una idea que emocionó a muchos fans. Dijo que en un próximo directo podrían intentar jugar todos juntos. Incluso empezó a imaginar cómo sería la dinámica y comentó que él prefería ser quien buscara a los demás porque esconderse mientras todo el mundo está viendo la transmisión no tendría mucho sentido. Se notaba que simplemente estaba pensando en voz alta y compartiendo ideas con Army. También hubo un momento muy nostálgico cuando habló de Pop Stage, un juego de ritmo que le encantaba cuando era más joven. Dijo que todavía escucha algunas canciones de ese juego porque le traen muchos recuerdos, y confesó que en esa época estaba completamente obsesionado con los juegos musicales. Se le notó sonriendo mientras recordaba esos momentos, como cuando uno habla con amigos sobre los videojuegos de la infancia. Al final explicó que realmente este live solo era una prueba técnica. No había preparado un concierto ni una sesión de karaoke. Simplemente quería comprobar que toda su nueva configuración funcionara correctamente antes de usarla más adelante. Comentó que ahora mismo tiene que volver a salir de gira muy pronto, así que no sabe cuándo podrá regresar a hacer otro directo. Aún así, prometió que volverá cuando tenga tiempo y que la próxima vez espera traer algo más entretenido, ya sea una canción, un juego o simplemente otra charla relajada con todos. Antes de despedirse, les dijo a todos que comieran bien. Comentó que él también iba a cenar y terminó escuchando una de sus canciones favoritas de Pop Stage, recordando viejos tiempos. Después se dio cuenta de que tenía que volver a iniciar sesión porque alguien había cambiado una configuración y necesitaba entrar otra vez para pagar todo correctamente. Finalmente miró directamente a la cámara, sonrió, dijo un último hola y terminó el directo. En general, fue uno de esos lives donde no pasó nada escandaloso, pero precisamente por eso fue tan especial.